que los verdaderos salvos son aquellos que se relacionan con el sistema correctamente. ¿Cómo te estás relacionando con el sistema? ¿Está el sistema afectándote a ti o tú estás afectando al sistema? Porque esto no se trata, escúchame, esto no se trata de que yo voy a cambiar el mundo. Y sé que mucha gente les puede haber dicho a ustedes con sus predicaciones, ustedes tratando de hablarle a alguien, no, pero nadie va a cambiar el mundo. Y es verdad. Pero tú te puedes cambiar a ti mismo. Y esto no es cuestión de cambiar al mundo, sino que tú comiences a cambiar. La corrupción está por todos lados, pero no porque la corrupción esté en todos lados, tú también te vas a volver a la corrupción. Tú tienes que mantenerte firme. Los hombres infieles por todas partes, no por eso tú tienes que caminar en esa dirección. Es cuestión de que cada uno de nosotros acepte las leyes establecidas por Dios para producir cambios. ¿Dónde? Dígale a su hermano, aquí. Los cambios son aquí. Les dije también, mire que muchas veces nos ha ocurrido lo que le ocurrió a los discípulos. Nos enamoramos de Dios, pero no amamos lo que Dios ama. Nos enamoramos de Dios, Dios es bueno y todo eso. Pero ¿a quién ama a Dios? ¿A quién ama a Dios? ¿A quién ama a Dios? Díganlo. A ti mismo, verás, te ama. Y volteate a tu hermano y dile, Dios me ama a mí. Entonces tienes que amarme a mí. Porque nos enamoramos de Dios, pero no de lo que Dios ama. Y esto no se lo dije, pero quiero ponerlo en esta noche como una base a lo poco o mucho que vamos a hablar. Dice, nosotros tenemos el privilegio de ser diseñadores de pensamientos en las personas. Nosotros somos diseñadores de pensamientos en las personas. Nosotros diseñamos lo que nuestros hijos van a pensar ya cuando sean maduros. Y si no los cuidamos, la gente que está alrededor de ellos van a diseñar pensamientos en esos muchachos. Así que si hay gente que llega a las congregaciones, tiene que ser afectada por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de hablar, por nuestra manera de comportarme. Porque si lo pienso, tengo que ejecutarlo de esa manera. Y a veces pensamos, Dios es bueno, los milagros están, todo eso, pero con la boca, entonces soltamos lo que no debemos soltar. Para aquellos que todavía no manejan el lenguaje y no saben los efectos que tienen las palabras, pues trajimos 15 libros de esta boca mía. Porque mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Entonces, si quiero afectar al mundo y si quiero afectarme yo mismo, tengo que aprender a hablar el lenguaje positivo. Diga positivo. Hay mucha gente que habla negativo. Usted tiene que hablar positivo. Jesús vino, cumplió la escritura y los fariseos, la gente, los religiosos estaban en contra de lo que él hacía. Sanaba en día sábado y se antojaba de sanar los días sábados. Qué tremendo era Jesús. Y los tipos se molestaban. ¿Pero por qué lo hace el sábado? Porque quería enseñarle a la gente que el tiempo de Dios es cualquier día para realizar una sanidad, para realizar un trabajo, un milagro. Es cualquier día. Entonces hemos sido afectados por algunas cosas y cosas que le hemos dado más valor. Y quiero que usted en esta noche de verdad bote su espíritu, bote su mente y saque su espíritu. Pero le hemos dado valor a cosas como, y nos hemos vuelto ritualistas en esto, cosas como el bautismo. Si no estás bautizado, pues tú no puedes adorar. Si no estás bautizado, tú no puedes estar aquí. Si no estás bautizado, tú no puedes no puedes hacer nada en la iglesia si no estás bautizado. Y eso nos lo metieron. Algunos de ustedes vienen también de otras congregaciones. Entonces a mí me dicen, bueno, pero ¿por qué tú no bautizas? Gloria a Dios que Él me dejó un texto bíblico que Pablo dijo, a mí no me enviaron a bautizar. Y si he bautizado a algunos de ustedes,
No lo recuerdo. Eso dijo Pablo. Si bautizamos es porque bautizamos, si no bautizamos es porque no bautizamos. Pero siempre les he dicho que el bautismo en aquel tiempo era, en esa época, era símbolo de romper la ligadura del Imperio Romano. Para eso se bautizaba la gente, para romper la ligadura del Imperio Romano, porque si tú estabas sujeto en el Imperio Romano, era el gobierno de ese momento, tú con el bautismo reflejabas: no quiero ese gobierno, no quiero nada con Roma. O sea que bautizarse en aquel tiempo era decirle a ese Imperio Romano: chao Roma. Y el sistema entendía que había una persona menos para gobernar. El bautismo era un golpe certero al poder. Bautizarse era penetrar el sistema. Era decir: no comparto esto que están haciendo. Pero fíjense ustedes que el bautismo para la iglesia se nos enseñó que era: muero al pecado, vivo para Cristo. Pero ustedes, por su experiencia, saben que mucha gente después de bautizarse era que se volvían, como yo digo por ahí, el penco. Entonces era que se ponían peor. Así que el bautismo ni te da ni te quita. Pero el que se quiere bautizar, lo bautizamos. Y tengo pruebas bíblicas. El ladrón de la cruz no se bautizó. ¿Quiénes de la antigüedad se bautizaron? Y están de primeros allá. Prueba de que no representa un punto ahí principal o una columna vertebral para llegar a la presencia de Dios. Pero el que se quiera bautizar, vamos al río y lo bautizamos. No tengo problemas con eso. Si te hace bien, lo hago. Pero lo que te quiero decir es que tu principal objetivo debe ser que Cristo gobierne tu vida. Y por eso Pablo lo dijo: una sola fe, un solo bautismo y un solo espíritu. Y Pablo se bautizó como 10 veces, porque el bautismo era como practicar un lavamiento allá. Pero entonces Pablo nos vino a enseñar que el bautismo de la cruz es el verdadero bautismo, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Te puedes bautizar, pero si la sangre de Cristo no te limpia de pecado, no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué es lo más poderoso que hay? ¿Ah? Dios es poderoso, pero más poderoso en el segundo lugar, tu voluntad. Vamos a ponerlo de tercero. ¿Qué es lo tercero más poderoso? No, la fe está ahí. Bueno, para que no piense mucho, la tradición. La tradición es poderosa. Yo he tenido gente que llega a esta congregación y aquí no hacen esto, y aquí no hacen el otro. Y hay gente que se siente y habla conmigo aquí y me dice: esta es una iglesia verdadera de la fe. No sé qué llamarán verdadero. No sé, de verdad, que llamarán verdadero. Así que dile a tu hermano: las tradiciones son poderosas. En Semana Santa muchas iglesias se quedan solas porque la tradición es celebrar la Semana Santa. ¿Dónde? En el río, en la playa o la montaña. La tradición primero era ir a misa, pero ya cambiamos la tradición y entonces ya. La tradición aborta la palabra de Dios. Y te citan el texto que Pablo dijo que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir.
Resulta que cuando Pablo habla esto, los 66 libros no estaban. Estaban 5. Algunos escritos, pero aceptados en aquel tiempo, 5. Entonces cuando yo hablo con algunas personas y les explico esto, ellos se cierran y no creen nada de esto. Pero Pablo estaba haciendo eso. ¿Y contra qué estaba predicando Pablo? Contra aquella palabra escrita. Y no era que estaba en contra, estaba predicando de que había algo más, que aquello era sombra de lo que había de venir. ¿Qué le parece a Abraham? Abraham no tuvo palabra escrita. Él no tuvo, pero tuvo la palabra viva y eficaz, que es la misma que tenemos nosotros. Porque esta palabra produce vida, pero lo que tú hablas también produce vida. Entonces tu palabra es útil para edificar, para redarguir y para enseñar. Y les dije anteriormente que nosotros somos diseñadores de pensamientos. Ustedes no saben, hay un adagio popular que dice: el que a hierro mata, a hierro muere. ¿De dónde viene eso? ¿Ah? Jesús lo dijo. Eso está en la Escritura. Jesús lo dijo. Entonces hay muchos dichos popular, mucho proverbio popular que viene de la palabra y nosotros no ni sabemos ni entendemos de dónde viene, pero lo decimos. Diga, pero lo decimos. Dile a su hermano: no compita con nadie. No compita con nadie. Dígaselo por favor otra vez. Las tradiciones vienen del sistema. Tengo un solo texto para leer hoy. Pablo lo dijo en Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire, la tradición te dice que cuando un hombre llega a Cristo, todo cambia. Está listo. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. Hay una cosa que cambia, que él ya pasa a ser salvo si está inscrito en el libro de la vida. La tradición me dice que confíe en él, que ya está listo. Y después viene el desengaño, porque ese que levantó la mano todavía no ha sucedido nada en su vida. Y usted lo comprueba, ve con gente drogadicta, que están adictos a la droga, llegan, están un tiempo y después vuelven a recaer. Es porque Dios no tiene poder. Dios tiene el poder. Lo que pasa es que Él no ha entregado su vida completamente a Dios. Entonces, una persona que acepta a Cristo tiene que dar muestra de lo que está pasando dentro de él, afuera. Así que no te creas todo lo que la gente te dice. La gente tiene que demostrar lo que dice. Dígale a su hermano que está a su lado: te voy a seguir observando. Porque de hablar bonito, muchos hablan bonito, ¿verdad? Tremendo. Pero del dicho al hecho, bueno, se espera que haya madurez en el proceso. Y hay un poder que se ejerce al madurar en nuestras vidas, los principios de Dios. Si tú vas en la etapa de madurez, tienes que mantenerte en los principios de Dios. Las leyes de Dios, los pactos que Dios ha hecho son pactos inviolables. Te voy a nombrar 2. 1, Dios quiere gente fiel. Y está escasa la gente fiel. 2,
Dios hizo un pacto con el hombre y le dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y es posible que tú honres a tu padre y a tu madre cuando los estás viendo, pero es posible que los deshonres cuando estás allá afuera. Hablas de ellos, sacas sus defectos, sus errores, compartes cosas que no debes compartir y ahí no estás honrando. Y cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, cuando no te ven, Dios no puede cumplir el pacto contigo. Dos nada más, una prédica para otro día, pero dígale a su hermano: debes ser fiel y debes honrar. Diga: yo no compito con nadie. Pero dígalo otra vez así fuerte: yo no compito con nadie. Mire, no debe haber competencia para tratar de superar a otro. Cada uno de ustedes sabe cuál es su récord. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro récord. Y eso es lo que tú tienes que superar, tu propio récord. Predicamos de la viuda que dio lo que tenía, todo lo que dio la viuda, dio todo lo que tenía. Pero ¿sabe por qué Dios le dice a los apóstoles: miren lo que hace esa viuda? Porque la viuda jamás había ofrendado lo que ofrendó ese día. Ella superó su propio récord. Ese día superó su récord. Dígale a su hermano: ¿cuándo tú vas a superar el tuyo? Lo que pasa es que nosotros vivimos leyendo libros, ¿verdad? ¡Wow! Un libro tremendo. Pedro Pérez ora 10 horas diarias. Entonces tú te sientes derrotado, porque tú no oras 10 minutos. Pero tranquilo. Y dile a tu hermano: tranquilo, ese es Pedro Pérez. Él ora 10 horas. Yo oro 10 minutos. Pero dile: pero mañana supero mi récord. 11 minutos. Lo que pasa es que vemos siempre a esta gente ya cuando están en los sitios arriba, pero no vemos lo que pasaron por debajo. Debo saber que mi falta de entendimiento terminará afectando a personas que nunca sabrán la causa original. Debo saber que mi falta de entendimiento terminará afectando a personas que nunca sabrán la causa original. Hay gente que tú tienes que afectar para bien. La gente, tú tienes que afectar a la gente, pero en el buen sentido de la palabra. Así que proponte esto. Los ministerios, y quiero cerrar ahorita, los ministerios deben ser ministerios conductivos, no de chapa solamente. Hay gente que dice: tengo este ministerio, tengo esto, pero yo no lo veo absolutamente nada. Así que yo sé que en esta casa hay apóstoles, profetas, maestros, pastor y evangelista. Amén. Amén. Si tú tienes un ministerio, pues levanta la mano y di: yo tengo uno. Amén. Para los que tienen entonces el ministerio, un apóstol, muéstrame cómo gobernar. Porque el apóstol viene a poner los cimientos del gobierno de Dios. Y Dios nos muestra dónde estamos ingobernables todavía. Porque cuando creemos que estamos bien, entonces Dios nos dispara para ver dónde es que estamos fallando. Ve a su hermano y dígale: apóstol, muéstrame cómo gobernar. Ahora, tú afectas a mucha gente porque mucha gente te está viendo y como tú te comportas, vas a afectar a la gente. Usted es profeta. Voltea a su hermano y dígale: usted es profeta. Dígame cómo llegó.
Porque eso no se llega así nada más. Voltéelo y dígale, ¿usted es maestro? Enséñeme cómo llegar. ¿Usted es pastor? Dígame. Ahora me diga a mí, ¿usted es pastor? Diga, conténgame hasta que llegue. Conténgame hasta que llegue. Enséñeme, guíeme hasta que llegue a tu destino. Pero solo te puedo guiar si tú te dejas. Por eso es conténgame, o sea, enséñeme, lléveme. No es que yo me voy, lléveme. Porque alguien que es tu padre es el que te puede llevar a tu destino. Dígale a su hermano, voltea y dígale, ¿usted es evangelista? Tráigame a otros para que seamos más los que lleguemos a gobernar. Qué bueno, ¿verdad? Yo sé que hay evangelistas en la casa y que van a seguir llevando la palabra para que las cosas sigan cambiando y seamos más los que lleguemos a gobernar. No es fácil, pero no es imposible. Pero yo no te puedo enseñar si tú solamente vienes aquí los miércoles y los domingos. Tiene que haber un feedback y tienes que sentarte conmigo. Y ese es el gran problema ahora, que los padres no se sientan con los hijos. Qué tremendo, yo me siento a conversar con Caleb y Caleb me dice unas cosas y entonces tengo que poner cuidado porque hay gente que lo está afectando en su mente. Y gente que tú crees que son buenos y que crees que está bien. No estoy hablando con ninguno de ustedes, estoy hablando de cosas que pasan con Caleb. Porque es un bebé y al bebé tú puedes dispararle muy rápido. Y cuando tienes a un muchacho que piensa que tiene una inteligencia arriba, pues wow, lo afecta. Tú sabes cómo tus hijos a veces llegan de la escuela, del liceo, afectados y tú dices, ¿pero qué le pasó? Hay que ver con quién se está juntando. Entonces hay que empezar a decodificar a ese muchacho y a cuidarlo. Y tú también sabes que a veces te ves afectada por gente que habla contigo y te pone a pensar si será verdad. Usted tiene que ser como un árbol, sólido en las raíces y flexibles en su rama. Diga, soy como un árbol, sólido en mi raíz, flexible en mis ramas. Hay cosas que son innegociables, pero hay otras que tú puedes negociar. Tú tienes un empresario en tu congregación y no podría asistir a la iglesia. ¿Qué tú harías? Hay que asignarle a alguien, ¿verdad? El problema no es asignarle a alguien, porque tal vez el empresario saque tiempo. El problema es que a quién le asignamos, porque la gente vive ocupada. Alguien me dijo, parece que Dios se equivocó. Recientemente alguien me dijo, me falta 1 hora en el día y 1 día en la semana. Y yo dije, no, y 1 mes en el año también. Se equivocó Dios, lo trajo al planeta equivocado, caballero. Por más que nos afanemos, no vamos a hacer todas las cosas. Cada día trae su propio afán. Dígale a su hermano, no te afanes. Y pásale la mano en el hombro y dígale, no se afane. Tranquilo. Dile, tranquilo, Dios tiene todo controlado. ¿Sabe cuál ha sido todo el problema de la iglesia? Que le metió la mano a la Biblia y trajimos principios bíblicos, pero todo un trasfondo cultural que no nos pertenece. Ese ha sido el problema de la iglesia. Trajimos los principios bíblicos, pero un trasfondo cultural, una cultura que no es nuestra. Trajimos junto con los principios el judaísmo y nos volvimos unos dualistas, viviendo con un pie en la ley y con otro pie
en la gracia. Así que deberíamos ser capaces de extraer solo el principio de Dios y dejar de lado las cuestiones culturales de esa época. El mundo quiere a Dios, pero no la cultura que pusimos alrededor de Dios. Te repito, el mundo quiere a Dios. Tú le preguntas a la gente, ¿qué es lo que quieren? A Dios. ¿Y qué es lo que no quieren? La cultura que los cristianos evangélicos le quieren imponer. Cómo camina, cómo hace esto, cómo hace lo otro. Antes la gente bailaba y se divertía. Hoy no podemos bailar. Hoy tenemos que danzar. Y yo tengo el ejemplo ahí, que siempre lo voy a poner a mi hermana Carmen, que siempre me dice que se sanó de su rodilla, de su pie, bailando. Y cuando el pie viene a dolerle, ahí prende su música y es a bailar. ¿Y cómo se sanó? Bailando. Y dice la Escritura que cambiará mi lamento en baile. Entonces, tú bailas en salsa, tú bailas en merengue. Ninguno de los que está aquí antes de llegar a Cristo bailábamos danza judía. Pero cuando llegamos a Cristo, ahí venimos. ¿Pero por qué? Una cultura de yo no soy judío. Ahora tú te imaginas a los cristianos judíos de allá que cuando ven a las danzas dicen están en pecado, están bailando, están haciendo esto. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Cuestión de cultura. Y eso es lo que ha hecho esta mezcolanza y que nosotros no vivamos el evangelio tal como Dios lo quiere. Pero gracias a Dios que nos trajo libertad y nos trajo bendición. No quiere que nosotros estemos en el dualismo. O somos, o somos, o somos. Punto. No hay términos medios. Gente que llega a la iglesia, eran tremendos atletas. Llegaron a la iglesia, ya no pueden jugar béisbol, no pueden jugar fútbol, no pueden jugar nada. Porque eso es del diablo. Bendito Dios. Pero si firman y le dan $1 millón, bueno, tráigame los diezmos porque eso es... No. Déjelo jugar entonces. Déjelo jugar. Incentívelo. Tal vez usted tenga en su casa al hombre que va a romper ahora el récord de Barry Bonds, de 700 y tantos jonrones. Tal vez usted tenga en su casa el mejor corredor de la época. Así que no lo ponga tanto a orar, déjelo correr. Mi experiencia, y con esto cierro. Estuve en una conferencia con pastores. Fue un problema para que yo predicara, para que me dejaran predicar, porque mi esposa se pintaba el pelo, mis hijas usaban pantalones y tuvo que levantarse un hombre y decir, mira, si la mujer se pinta y usa pantalón y la hacía también, yo no sé, pero el tipo es un hombre de Dios. De eso te doy testimonio. Y fuimos y predicamos, y la triste historia de esto era que de los pastores que estaban allí, todos los hijos estaban descarriados. Y lo digo para que usted tome esto como experiencia. Tomaban a un niñito de 2 años, de 3 años, a meterle 3 horas de oración. Eso es como un castigo. La iglesia de Jesucristo tiene que entender lo que es libertad y responsabilidad. El hecho de que yo te diga a ti que tú puedes bailar, que tú puedes hacerlo, no dice que tú vayas a hacer lo que te dé la gana, porque tú eres más responsable ahora que antes. Pero ¿cómo me van a prohibir a mí que yo baile con mi esposa en mi casa? ¿Cómo me van a prohibir a mí que yo baile con mis hijos en mi casa? ¿Cómo me prohíben a mí eso? Si Dios es un Dios de orden y un Dios que le da alegría que su gente viva feliz y contento. Tenemos que penetrar este mundo. La gente quiere a Dios, pero no quiere la cultura que nosotros le dijimos. Y es por eso que nosotros tenemos que penetrar esta cultura para que la gente, el mundo pueda cambiar.
tiene que haber unos cambios. Necesitamos levantarnos como un solo hombre que le da la gloria a Dios, pero que le dice al mundo, hay la manera de vivir alegre y feliz, pero sin estar cometiendo, digamos, fallas o pecados. Hay la manera de hacerlo. Y tú eres uno de los reformadores, porque nosotros somos reformadores, los reformadores de estos tiempos. Tú y yo somos reformadores. Y los reformadores van a ser criticados, pero al final se van a dar cuenta que la reforma era la que Dios quería hacer. Yo no quiero que mi hijo siga discutiendo las mismas tonterías. La iglesia cristiana sigue respondiendo preguntas que ya están respondidas. ¿Cuáles son las directrices o las preguntas de la iglesia? Que si somos salvos o no somos. Que si perdemos la salvación o no la perdemos. Que si estamos inscritos o si no estamos inscritos. Ahí se nos va la vida. Yo sé, mire, yo sé que vine inscrito, no que me inscribieron. No es que yo vine aquí y me inscribieron cuando yo acepté, es que yo vine inscrito y como vine inscrito tuve que levantar la mano y decir, mira, aquí estoy yo, porque en la eternidad yo lo dije. Que si viene o que si no viene. Mire, si viene me voy con él. Y si no viene y yo me muero, también me voy con él. ¿Cuál es el problema? Entonces, a pelear que si viene, si te mueres y no viene, no te vas con él. Quédate quieto. Tú no sabes el día ni la hora, nadie lo sabe. Y yo no digo que no viene. Siempre le digo que si viene que venga, que vino. Pero el problema es que yo tengo aquí un tiempo para cumplir un propósito. Y yo no puedo estar pendiente que si viene o que no viene. Yo tengo que cumplir mi plan y propósito. Y saber que si viene, me voy. Y si no viene, también estoy con él. Que mi problema está resuelto. Yo no voy a discutir esas cosas. Yo voy a discutir cómo podemos cambiar la delincuencia ahora. Que la mayoría de los delincuentes son jovencitos. ¿Cómo podemos penetrar eso? ¿Cómo podemos cambiarlo? Hay que hacer algo. Dios que nos guíe. Dios que nos dé los códigos de esta ciudad. Y el código principal es justicia. Y la justicia se ejerce cumpliendo las leyes. ¿Usted quiere que las cosas cambien? Comencemos a cumplir nosotros las leyes que están establecidas por Dios. Las leyes que establecieron los hombres. Y las cosas comienzan a dar un vuelco.